En esta clase vamos a aprender CSS en tiempo récord y si ya sabes, CSS te va a servir como repaso de todo lo que ya sabes. Bien, antes de empezar a codificar CSS te tengo que explicar qué es CSS. Pues básicamente CSS son las hojas de estilo en cascada. Básicamente es un lenguaje de marcado, un lenguaje de hojas de estilo que nos va a permitir definir y crear la presentación de un documento de HTML. Básicamente con CSS yo voy a poder darle forma, voy a poder darle estilo, voy a poder darle colores a una página web. Con HTML teníamos el contenido y la estructura básica de un sitio web y con CSS le damos los colores, la forma y la apariencia, ¿vale? Bien, pues para aprender CSS lo mejor que se me ha ocurrido es crear un ejemplo completo. CSS es un lenguaje bastante amplio, por tanto lo mejor es verlo de manera práctica, creando un pequeño sitio web como este, en el cual vamos a tener una cabecera, un menú, contenido con artículos, una barra lateral y un pie de página. Básicamente esa va a ser la estructura del sitio web que vamos a estar creando. Y para ello lo que vamos a hacer va a ser primero darle la estructura HTML y luego codificar el CSS. Lo primero que voy a hacer es crearme una carpeta para mi proyecto. Me voy a ir al directorio que yo uso habitualmente o lo puedes hacer en cualquier directorio de tu equipo y voy a crear una nueva carpeta. Se va a llamar Aprendiendo CSS, ¿ok? Y esta carpeta la voy a arrastrar a mi Visual Studio Code y aquí lo que voy a hacer es dentro de la carpeta Aprendiendo CSS me voy a crear un fichero HTML, el index.html. Aquí voy a definir la estructura de mi página web, ¿ok? Para ello voy a definir el doctype, luego la etiqueta HTML, luego dentro de la etiqueta HTML la etiqueta head, donde voy a definir los metadatos y información necesaria para el navegador, ¿ok? Luego voy a definirme la etiqueta body, que va a ser el contenido que se va a mostrar en la página web. En este caso, pues de momento voy a poner un H1 que diga CSS con Víctor Robles. Ok, y ahora le damos forma a lo que es la página y la arrastramos a nuestro navegador web. Ok, aquí la tenemos. Siguiendo la estructura del proyecto que vamos a crear, tengo que definir una cabecera, un menú, etcétera. Ok, lo primero que voy a hacer antes de nada es definirme una etiqueta que contenga toda la página web para así darle un ancho fijo, etcétera. Voy a definirme una etiqueta que va a ser un div y comúnmente un div básicamente es una caja y le voy a poner un identificador, un ID que va a ser container. Este ID me va a servir para luego seleccionar en el CSS que yo quiero darle un tamaño a esta caja, unos colores a esta caja, etcétera. Por tanto, dentro del container voy a hacer todo mi HTML. Luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que definir mi cabecera. Para ello lo que voy a hacer es utilizar la etiqueta header. La etiqueta header de HTML5 me va a permitir, pues eso, crear una caja que se identifica o que hace referencia a la cabecera del sitio web. De manera semántica, las etiquetas de HTML5 son mucho más semánticas, por tanto son mejor para optimización de SEO, para entender qué hace cada etiqueta también. Dentro del header voy a poner el H1 que va a ser el título de la web, que es CSS con Víctor Robles, ¿vale? Luego voy a definir un menú. Para definir un menú lo que voy a hacer es utilizar la etiqueta nav. La etiqueta nav también es una etiqueta semántica de HTML5 que me va a permitir, pues eso, definirme una barra de navegación, ¿vale? Un menú. Dentro voy a definir un UL, una lista desordenada, y le voy a definir diferentes elementos. Por ejemplo, varios enlaces con la etiqueta ahref, varios enlaces que me lleven simplemente al index HTML, varios enlaces que, pues, de relleno, por ejemplo, inicio. Ok, perfecto. Si actualizo la pantalla, esto va quedando así. Ya tenemos nuestro menú hecho a nivel de HTML. Luego tenemos que definir la parte del contenido. Para eso voy a utilizar la etiqueta section, crear una caja y le voy a poner un ID que va a ser content. Luego esto lo voy a poder seleccionar yo mediante CSS. Y aquí dentro pues voy a crearme varios artículos. Con la etiqueta article me puedo definir varios artículos, ¿vale? También semánticamente esto es mejor a nivel de SEO y a nivel de entender qué hace esta caja, que es crear un artículo. Le voy a poner una clase que va a ser la clase article, igual que la etiqueta, ¿vale? Y aquí le voy a poner a cada artículo un H2 que sea título del artículo y luego le voy a poner un párrafo que va a ser texto del artículo. Ok, voy a copiar esto varias veces para tener 4 artículos. Perfecto, y ya tengo la parte de mi contenido a nivel estructural, a nivel de HTML. Luego vamos con la barra lateral. La barra lateral la vamos a poner fuera de la section y la barra lateral va a ser un elemento con la etiqueta aside. La etiqueta aside sirve para lo mismo, hacer una caja, pero semánticamente representa una barra lateral. Y aquí en la barra lateral simplemente voy a poner un H2 que diga barra lateral y luego voy a poner un formulario con un buscador, form. Y voy a poner un input de tipo texto y voy a poner un botón input
de tipo submit, en el value buscar. Voy a definir ya por último mi pie de página, ok, el pie de página básicamente lo voy a poner también al final de la etiqueta que contiene todo, que es el container. El pie de página sería con la etiqueta footer, que representa también pues un pie de página, y aquí voy a poner Víctor Robles web, guardo, actualizo la pantalla y ya tengo todo mi HTML definido. Ahora toca darle forma. Para eso vamos a utilizar CSS. ¿Cómo podemos empezar a trabajar con CSS? Pues lo podemos hacer de varias formas. Por ejemplo, podemos crear aquí en el head de la página la etiqueta style. Con la etiqueta style yo puedo empezar a codificar CSS. Por ejemplo, puedo darle un background o un color a la página. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues puedo utilizar los selectores para seleccionar los diferentes tipos de elementos. Tengo principalmente tres tipos de selectores. El selector de etiqueta, que yo puedo poner perfectamente en la etiqueta body, abro las llaves y aquí puedo poner reglas CSS. Luego tengo el selector de ID, que es de esta manera. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, el container y puedo poner dentro de las llaves diferentes propiedades CSS. Y luego también tengo el selector de clase, principalmente, que yo puedo seleccionar, por ejemplo, artículos, lo que tenga esa clase, y puedo ponerle propiedades CSS dentro a la regla, ¿vale? Principalmente, por ejemplo, si yo al body le pongo regla CSS, por ejemplo, hay una regla muy conocida que es el background. Yo le puedo poner un background del color que yo quiera. Por ejemplo, le puedo poner el color en inglés que yo quiera. Por ejemplo, si le pongo red, automáticamente mi página web va a tener el background rojo. ¿Ok? En este caso me interesa que el color de la página web sea un color gris, por ejemplo. Entonces le voy a poner el color gray, ¿vale? Incluso le puedo poner el color light gray para que sea un color gris suave. Hay un montón de colores que están expresados en texto de esta manera. Luego también está el color RGB y los colores hexadecimales, pero eso, si lo explico todo, se me alarga muchísimo el vídeo, entonces no me da tiempo. Ok, pues de esta manera puedo poner estilo CSS en mi página web. Pero hay otra forma de hacerlo, que es simplemente creándome una hoja de estilos yo en mi proyecto que se llame estilos.css, por ejemplo, y puedo coger todos estos estilos que yo he creado, cortarlos y pegarlos dentro de esa hoja de estilo. Y ahora puedo vincular esa hoja de estilos aquí. ¿Cómo lo puedo hacer? Con la etiqueta link, rel, style sheet, y le voy a poner el href para seleccionar el archivo. Dentro de este atributo seleccionar el archivo de estilo. Selecciono estilos CSS y cierro la etiqueta link. De esta manera el resultado va a ser el mismo, pero es mucho mejor práctica. ¿Por qué? Porque realmente tengo separado el HTML del CSS y así no tenemos código espagueti ni tenemos mezclado código. Quiero cambiar también la fuente. ¿Cómo puedo cambiar la fuente, el tipo de texto que tengo en mi página web? Pues por ejemplo puedo utilizar la etiqueta font family. Y yo quiero que toda mi página web tenga la fuente Arial, y si no tiene la fuente Arial, ocupe la fuente helvética, y si no, la fuente sans serif. Esto es en función del equipo del usuario que visite la página web. Si en tu equipo tiene instaladas cualquiera de estas fuentes, pues las puede llegar a cargar la página web. Aquí vemos que ha cambiado la fuente. Ahora vamos a empezar a darle forma a la página web. Quiero tener una cabecera roja que ocupe todo este espacio más o menos y que tenga un texto en el centro, por ejemplo. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues bueno, lo primero que tengo que hacer es seleccionar el container y darle un espaciado, darle una forma. El container tiene este identificador, y para seleccionar un elemento con un identificador tengo que utilizar la almohadilla y luego el nombre del identificador, en este caso container. Ahora, lo que voy a hacer va a ser ponerle un ancho al container. En mi caso le voy a poner un ancho, un width del, por ejemplo, 70%, del 70% del ancho de la pantalla. También lo puedo hacer en píxeles. Por ejemplo, le podría poner un ancho de 1100 píxeles, lo que tú quieras, puedes utilizar cualquiera de las dos. Luego también puedo poner un comentario para que no me interprete cualquiera de estas reglas, y el ancho de la pantalla va a ser, o el ancho del container va a ser de 1100 píxeles. Si actualizo la pantalla, aquí no veo ningún cambio, pero si yo utilizo la propiedad CSS margin para poner unos márgenes y le pongo 0 píxeles auto, lo que va a hacer es centrarme ese elemento al centro de la página web lo más que pueda, ¿vale? También le puedo poner unos bordes para ver qué estamos haciendo. Le puedo poner border, un píxel, solid, red. Ok, cierro con punto y coma, actualizo la pantalla y automáticamente veo que tengo esta caja con este tamaño centrada al medio. Bien, se lo voy a poner el borde black, el borde negro, para verlo mejor y que no nos confundamos. Y ahora voy a hacer lo que es la cabecera. La cabecera tiene una etiqueta header, ¿vale? Yo puedo seleccionarla directamente con el selector de etiqueta. Entonces puedo seleccionar la etiqueta header porque solo tenemos una en la página. Le voy a poner, por ejemplo, un background red, ¿vale? Le voy a poner un fondo rojo. Si actualizo la pantalla, aquí tengo mi fondo rojo. Luego le voy a dar un tamaño. Evidentemente aquí en el diseño o en la maqueta más o menos que tenemos, tiene un tamaño, tiene una altura, etcétera. Entonces le voy a poner un height, una altura de,
por ejemplo 100 píxeles y le voy a poner un width, es decir, una anchura del 100%. Ok, si guardo y actualizo la pantalla, aquí veo que tiene esta forma. Luego también le voy a quitar los márgenes, es el H1 lo que tiene márgenes, por tanto al H1 le debo quitar los márgenes o poner directamente una regla que es la siguiente. Puedo seleccionar todos los elementos de la página web con el asterisco y de esta manera, si selecciono todos los elementos, puedo resetear ciertos estilos que vienen por defecto en el navegador. Por ejemplo, puedo poner margin 0 píxel para que no haya ningún tipo de margen y ningún tipo de padding. ¿Vale? El padding es el margen interior dentro de una caja, que eso lo veremos ahora después, ¿vale? Actualizo la pantalla y aquí lo veo. Cabe resaltar que si yo, por ejemplo, creo más elementos header, van a tener los mismos estilos, todos van a tener el mismo tipo de fondo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es la misma etiqueta, por tanto le va a aplicar los mismos estilos. El único selector que no se puede repetir es el ID, es decir, yo no puedo tener en una misma página .html, no puedo tener 5 elementos con el mismo ID container, eso no puedo hacerlo. Pero con el resto de selectores que hay, de etiqueta o de clase, sí que puedo hacerlo. Ahora me falta centrar el texto. ¿Cómo puedo centrar un texto para que se quede en medio? Pues con la propiedad TextAlign Center. ¿Ok? De esta manera lo muevo aquí y se me centra. Luego también puedo centrarlo verticalmente para que se me quede en medio. ¿Cómo lo puedo hacer eso? Pues puedo utilizar la propiedad lineHeight y voy a ponerle 100 píxeles. ¿Por qué le pongo 100 píxeles? Porque es la altura que tiene la caja. Si yo le indico la misma altura que tiene la caja, lo que hace es ponerse la línea en medio. ¿Vale? Entonces de esta manera coloco ese texto aquí. Luego, si yo quiero cambiarle, por ejemplo, el color al texto, puedo utilizar la propiedad color, ¿vale? Y yo le puedo poner, por ejemplo, white para que me ponga un color blanco de letra. Si actualizo la pantalla, aquí lo veo. ¿Ok? Y también puedo ponerle un borde para ver qué estamos haciendo o para separarlo de cualquier otro elemento. Le puedo poner un border y le puedo indicar a esta propiedad border, como estamos viendo aquí en las sugerencias de código, le puedo poner un border bottom, es decir, que sea por abajo. Si yo le cambio el bottom por top, por right, por left, le puedo poner bordes por cualquiera de los lados que yo quiera de la caja. Si yo le pongo un borde por abajo de 3 píxeles sólido o dashed, incluso si le pongo dashed es como un borde punteado, y si lo pongo de color black, de esta manera lo que va a pasar es que me va a colocar un borde por aquí abajo, por debajo de la caja. Vale, lo siguiente que vamos a hacer va a ser el menú, que básicamente es un menú con elementos uno al lado del otro. Lo que voy a hacer es seleccionar la nav, selecciono la nav y luego voy a seleccionar elementos que hay dentro de la nav, como por ejemplo el UL y el li. Y entonces todos estos elementos li los voy a colocar uno al lado del otro. Lo primero que voy a hacer va a ser ponerle un float left. ¿Qué va a hacer esto? Que cada uno de esos elementos se floten a la izquierda y se pongan al lado del otro. ¿Vale? Si actualizamos la pantalla, veo que esos elementos se han colocado así. ¿Vale? Luego también voy a separar cada uno de esos elementos y le voy a quitar los estilos que vienen por defecto. Le voy a poner un list style none para que no tengan ningún tipo de estilo, ¿vale? Y luego le voy a poner un margin de 10 píxeles a todos los elementos por todos los lados para que se separen un poco más. Ahí lo veo. Luego también voy a hacer que los elementos de abajo no suban hacia arriba. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues directamente voy a utilizar una etiqueta aquí debajo de la nav que va a ser un div y le voy a poner una clase clearFix. De esa manera lo que voy a hacer es que yo le voy a dar unos estilos a esta clase clearFix para seleccionar la clase clearFix que he definido en mi HTML, y aquí le voy a poner un clearbot. Es decir, que cuando yo floto los elementos de abajo se queden en su sitio. De esa manera se queda de esta manera. Luego, perfecto, yo quiero darle un background a mi nav. Quiero ponerle a mi nav un background. Quiero ponerle un fondo. Entonces le voy a poner un background y le voy a poner un light blue, que es un fondo azul claro. ¿Ok? Si actualizo la pantalla no lo veo porque le tengo que dar una altura y una anchura, sobre todo a mi nav. Le voy a poner una altura de 50 píxeles, si guardo y actualizo la pantalla, y la tengo de ese color definida. Luego también voy a poner cada uno de los enlaces del menú, los voy a poner centrados, ¿vale? ¿Cómo lo puedo hacer? Directamente aquí le pongo un lineHeight y le voy a poner 30 y ahí se queda más o menos centrado en los enlaces. Luego en los enlaces también les podría cambiar el color, etcétera. Vale, pues ahora le voy a poner un borde también de un píxel solid black a mi nav por debajo, se lo voy a poner por debajo un border bottom, y pasamos a los siguientes elementos que tenemos que darle estilo. Lo siguiente a lo cual le tenemos que dar estilo es al contenido y a la barra lateral. Entonces el contenido tiene un ID content, por tanto voy a seleccionar ese contenido, voy a seleccionar el ID content, ¿vale? Y que le voy a dar unos estilos ahora. Le voy a poner un float left para que se me vaya a la izquierda, y luego también tengo que seleccionar el aside, que es una etiqueta que no tiene ningún tipo de clase ni ID ni nada, y le voy a poner un float también left para que se coloque al lado. Eso sí,
sí, tengo que darle una anchura, etcétera. Por ejemplo, aquí sí que tiene sentido que utilicemos porcentajes. Por ejemplo, le voy a poner un 80% al contenido y un 20% a la barra lateral. Le voy a poner un width del 80% al contenido y también le voy a poner un background green para que se vea claramente. Y luego a lo que es el aside le voy a poner un width del 20% para que ocupe ese espacio restante y le voy a poner un background orange. Ok, cierro con punto y coma, guardo, actualizo la pantalla y aquí veo que los elementos se colocan. ¿Qué pasa? Que los elementos de abajo, es decir, el footer, se me sube para arriba. Entonces lo que tengo que hacer es poner el elemento clear fix, copio y lo pongo justo debajo de la side para que el footer no se me suba hacia arriba y se me quede en su sitio. Ahora voy a darle también una altura a estos elementos, es decir, le voy a poner por ejemplo un min height, es decir, una altura mínima de 500 píxeles. Eso se lo voy a poner tanto al content como a la side. Ok, si guardo, actualizo la pantalla, aquí veo que tengo el contenido por aquí y la barra lateral por acá. Luego al footer también le puedo poner unos estilos. ¿Cómo selecciono el footer? Pues simplemente utilizo la etiqueta footer y le doy unos estilos. Le voy a poner un background black, le voy a poner un color de texto white, le voy a poner un text align center, un height también de 50 píxeles y voy a ponerle un line height para que me centre verticalmente la línea de texto. Le voy a poner también 50 píxeles. Ok, guardo. Actualizo la pantalla y ya tengo mi footer montado. Ahora vamos a ver una cosa interesante que es el tema de los márgenes. Yo puedo poner márgenes por fuera y por dentro. Por ejemplo, yo a la barra lateral quiero que se me separe el contenido que tiene dentro de los bordes que hay, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, a la side le puedo poner un padding de 10 píxeles y de esa manera, ¿qué va a pasar? Que si actualizo la pantalla veo que se me hace más grande pero se me separa un poco los laterales, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo hacer para no tener este error? Pues lo que puedo hacer es utilizar la función calc. Lo que voy a hacer va a ser precisamente eso. Al 20% le voy a quitar 10 píxeles de un lado, de la izquierda y de la derecha. Es decir, si le quito 20 píxeles se me va a quedar igual de ajustado que antes, ¿vale? Fíjate que se me queda con los paddings igualmente, pero ajustado perfectamente, porque al 20% que tiene de espacio la barra lateral le quito los 10 píxeles que tiene de padding por un lado y los 10 píxeles que le he puesto de padding por otro. Eso es así, porque el padding lo que hace es darle unos márgenes interiores por arriba, por abajo, por la izquierda y por la derecha. También puedo poner padding solamente por left y right, ¿vale? Para que lo entiendan mejor, ¿ok? También lo puedo hacer así y también puedo hacerlo por arriba. Le puedo poner también un padding top mayor incluso, de 50 o de 40 píxeles y me va a separar eso de ahí. Ok, ya lo estamos viendo. Se lo voy a reducir un poco porque no me gusta, pero bueno, ahí se está viendo, ¿no? Luego también puedo hacer lo mismo con el contenido, es decir, yo al content le puedo poner un padding general por todos lados de 40 píxeles, ¿vale? Eso sí, tendría que quitarle a lo que es el width, le voy a utilizar la función calc y lo que voy a hacer es restarle al 80%, le voy a restar 80 píxeles que tengo extra por los laterales, por el padding, por el margen interior que le estoy poniendo. De esta manera, ahí tengo mi contenido. Luego, voy a hacer otra cosa que va a ser darle unos estilos a los artículos, ¿vale? Los artículos tienen la clase article, ¿vale? Se lo he puesto antes a los artículos. Puedo tener todas las clases que yo quiera repetidas tantas veces como quiera. Lo que no puedo hacer lo mismo es con los IDs, pero con las clases sí. Entonces voy a seleccionar esa clase .article y le voy a dar unos estilos a esos artículos. Lo primero que voy a hacer va a ser ponerle un color de texto diferente, color white, y le voy a poner un margin top a cada elemento de 15 píxeles y un margin bottom, un margen por abajo de 15 píxeles. Esto lo que hace es poner un margen por arriba y por abajo. ¿Ok? Aquí lo estamos viendo que le ha metido ese margen. Luego igualmente podría aumentar ese margen y tal, pero de momento lo que voy a hacer es poner un border bottom de 1 píxel solid y se lo voy a poner clarito. Con almohadilla EE le voy a poner un green muy clarito, casi blanco. Entonces si actualizo la pantalla, ahí lo veo. Luego también me interesa que haya un padding, un poco de padding bottom de 10 píxeles para que se separe un poco la línea divisoria de ahí, ¿vale? Y ya veo que tengo los diferentes artículos por aquí, ¿vale? También puedo hacer una cosa interesante que es seleccionar el primer artículo, article first child, y de esa manera puedo ponerle también un borde como este pero por arriba, ¿vale? En el top, ¿ok? Y ahí lo veo. También le voy a poner un padding top de 10 píxeles también, ¿ok? Y ya estoy viendo cómo le estoy dando estilo a esto. Y luego también podría modificar el tamaño de los H2 que tengo dentro de los artículos, article H2, es decir, seleccioname todos los elementos H2 que haya dentro de cada uno de los artículos con esa clase y le voy a poner un font size
¿vale? Es una propiedad que me permite cambiar el tamaño de la fuente a 25 píxeles. Por ejemplo, guardo, actualizo la pantalla y esto es un poquito más grande ahora. Así que con esto ya hemos visto el repaso de CSS y ya hemos aprendido lo más fundamental y le hemos dado unos estilos basándonos en una maquetación o en un diseño muy básico que teníamos previamente hecho. Si quieres continuar aprendiendo CSS muchísimo más avanzado, te recomiendo que te apuntes a mi máster en CSS, en el cual te voy a enseñar todo acerca de CSS, su ecosistema y acerca de la maquetación web profesional. Este curso lo tienes justo aquí abajo en la descripción del vídeo, tienes un enlace para entrar directamente y apuntarte. Es el curso más potente y más completo que vas a encontrar acerca de CSS, de la maquetación web y todo este tipo de temática que gira en torno a darle estilo y forma a una página web para que se quede lo más profesional y más increíble posible. Así que te lo voy a enseñar todo en ese curso, tienes el acceso aquí abajo en la descripción del vídeo, entra a verlo y apúntate porque te va a encantar y te va a ayudar muchísimo. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo de este canal de YouTube, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos vídeos y nos vemos en el siguiente. Chao.